Comenzamos el módulo 2. En él vamos a desarrollar en los primeros dos bloques el concepto de jurisdicción y competencia. Comencemos a desarrollar los objetivos que nos proponemos abordar en estos dos bloques. En primer término, nos proponemos comprender el sentido y alcance y los caracteres de la jurisdicción y la competencia, reconocer la diferencia entre la jurisdicción y la competencia, advertir la existencia de dos órdenes jurisdiccionales en nuestro país, uno federal, de excepción, y el otro provincial u ordinario. Distinguir los criterios de clasificación de la competencia, reconocer los fundamentos de la distribución de la competencia federal y lograr la aplicación práctica de las reglas de la competencia en estos casos prácticos que vamos a desarrollar a continuación. Comencemos a abordar esta temática para cumplir con los objetivos propuestos. Bien, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué entendemos por jurisdicción? La función judicial ha sido instituida por el Estado a los fines de prohibir, de proscribir la administración de justicia en manos de los particulares, vale decir, prohibir la justicia por mano propia. En función de este postulado es que el Estado ha monopolizado la función de administrar justicia. Es el Estado quien resuelve los conflictos de intereses planteados por los particulares, ¿mediante quiénes? Mediante los órganos públicos predispuestos, esto es, mediante el órgano jurisdiccional. ¿Qué significa el poder de jurisdicción? Etimológicamente, proviene de su raíz latina, jurisdictio, que significa decir el derecho. Modernamente, la doctrina entiende que, además de decir el derecho, el órgano jurisdiccional también cumple la función de ejecutar lo decidido. Vale decir, implica decir el derecho, aplicar el derecho al caso concreto y, en su caso, ejecutar lo resuelto. El concepto que nosotros adoptamos del poder de jurisdicción es el de poder-deber de ejercicio obligatorio, ejercido por el Estado mediante los órganos públicos predispuestos, con la finalidad de dirimir, mediante una resolución fundada, un conflicto de intereses planteados por los particulares. Ahora bien, analicemos este concepto que acabamos de esbozar. ¿Por qué decimos que es un poder-deber de ejercicio obligatorio? Es un poder de realización indirecta del derecho vulnerado que, junto con el poder de acción y de excepción, convergen los tres en la estructura técnica del proceso. ¿Por qué decimos que es un poder-deber de ejercicio obligatorio? Por cuanto el poder de jurisdicción constituye una atribución impuesta, es decir, consiste en una exigencia legal. El juez no puede negarse a resolver un conflicto de intereses planteados por las partes sobre texto de oscuridad, silencio o insuficiencia de la ley, tal como lo prescribe el artículo 15 del Código Civil. Es decir, producida la excitación del órgano jurisdiccional, presentada la pretensión por parte del justiciable, el órgano jurisdiccional debe proveer, debe resolver, ya sea acogiendo la pretensión o bien desestimándola, pero debe resolver el conflicto planteado. ¿Por qué decimos que es un poder-deber de ejercicio obligatorio? Que es ejercido por el Estado a través de los órganos públicos predispuestos, por cuanto rige en esta materia el principio de oficialidad, que postula que, ante la violación de una norma de derecho sustancial, cabe la posibilidad de recomposición directa del conflicto, es decir, la composición espontánea, o bien la recomposición indirecta mediante la intervención del órgano jurisdiccional que en forma coactiva logrará la realización del derecho vulnerado. A esto aludimos cuando conceptualizamos a la jurisdicción como un poder-deber de ejercicio obligatorio ejercido por el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres del poder de jurisdicción? La jurisdicción es pública, es única, es exclusiva, excluyente, indelegable e inderogable. ¿Por qué decimos que es pública? Por lo que referimos recién, es decir, es un poder que ejerce el Estado a través de órganos públicos, mediante un proceso que es reglado por el Estado. ¿Por qué decimos que la jurisdicción es única? Porque es un poder-deber único que tienen todos los jueces para administrar justicia. Solo que, por razones prácticas, este poder único se distribuye a través de las reglas de la competencia en diferentes órganos de jurisdicción que serán competentes para entender en determinados asuntos y en determinado territorio. Las reglas de la competencia serán analizadas en breves instantes.
¿Por qué decimos que la jurisdicción es exclusiva y excluyente? Exclusiva, porque solamente es ejercida por el Poder Judicial. ¿Por qué decimos que es excluyente? Porque prohíbe la intromisión en el ejercicio de esta actividad de administrar justicia de cualquier otro órgano del Estado y de los particulares. Por eso es exclusiva y excluyente de cualquier intromisión. Esto alude a la garantía constitucional de independencia del Poder Judicial. ¿Por qué decimos que la jurisdicción es indelegable? Porque esta es intransferible, lo que implica que un juez recibe competencia de la ley y éste, a su vez, no puede transmitir la facultad de administrar justicia en otro órgano jurisdiccional. Solamente le está está autorizado el órgano jurisdiccional para delegar en otro juez, en otro órgano jurisdiccional, la comisión de determinadas diligencias. Ejemplo, se debe receptar una testimonial y el testigo vive en otra jurisdicción territorial dentro de la misma provincia, por ejemplo, entonces el juez puede delegar la recepción de esa prueba testimonial puntualmente en otro órgano jurisdiccional. Pero fuera de estas excepciones previstas por la ley, la jurisdicción es indelegable. Y finalmente, ¿por qué decimos que es inderogable? Esto alude a la imposibilidad de los particulares de modificar por acuerdos entre ellos las reglas de distribución de la jurisdicción y de la competencia. Vale decir, la jurisdicción no es disponible por voluntad de las partes. Solamente en determinadas hipótesis la ley autoriza al particular a optar por otros medios alternativos de resolución de conflictos. Ejemplo, arbitraje, mediación, conciliación. Pero se trata de supuestos expresamente autorizados por la propia ley. Fuera de estas circunstancias, la jurisdicción es inderogable. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será posible que un único juez administre justicia, ejerza el poder de jurisdicción en la totalidad de los conflictos de intereses planteados? No, esto sería una verdadera utopía. Es necesario entonces distribuir este poder de jurisdicción en los diferentes órganos jurisdiccionales. ¿A través de qué? A través de las reglas de la competencia. ¿Qué es la competencia? Desde un punto de vista subjetivo, la competencia consiste en esta aptitud conferida al órgano jurisdiccional para resolver determinada clase de conflictos de intereses. Desde un enfoque objetivo, la competencia consiste en la órbita jurídica dentro de la cual el órgano jurisdiccional, el juez, administra justicia. Este último enfoque, el objetivo, se manifiesta a través de las reglas de distribución de la competencia. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? La competencia es fijada previamente por ley. En este caso aludimos a la garantía constitucional que ya hemos desarrollado en el primer módulo de juez natural. La competencia es de orden público, implica la imposibilidad de las partes de modificar las reglas de distribución de la competencia, salvo en el caso del procedimiento civil, se faculta a las partes para prorrogar la competencia territorial. Salvo esta excepción, el resto de las competencias son inmodificables por voluntad de las partes. La competencia es indelegable, tal como lo predicamos recién de la jurisdicción, y es improrrogable, lo que significa que las partes no pueden conferir a otro órgano jurisdiccional la facultad de administrar justicia, sino que deben someterse a la competencia del órgano que previamente la ley ha determinado como competente para resolver su conflicto de intereses. Ahora bien, ¿qué relación existe entre jurisdicción y competencia? Podemos decir que la competencia es una porción de jurisdicción. ¿Cuáles son los criterios para distribuir la competencia? Ellos son el criterio institucional, el criterio territorial, el criterio material, el cuantitativo, el funcional y un último criterio de distribución del trabajo en función del turno. Analicemos cada uno de ellos. ¿A qué alude el criterio institucional? Este se fundamenta en el artículo 1, 5 y 121 de nuestra Constitución Nacional. En nuestro país, en la Argentina, coexisten dos órdenes de administración de justicia, dos sistemas judiciales diferentes, el federal, o de excepción,
y el provincial u ordinario, la justicia común. ¿Por qué refería a estos artículos de nuestra Carta Magna Nacional? El artículo 1 de nuestra Constitución Nacional establece que la nación argentina adopta como forma de gobierno la representativa, republicana y federal. Por su parte, en el artículo 5 se establece que cada provincia debe dictarse su propia constitución bajo el sistema representativo y republicano, respetando los derechos, declaraciones y garantías constitucionales establecidos por la Carta Magna Nacional y a su vez asegurando su administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los órganos jurisdiccionales, nacionales, federales, las propias provincias deben asegurarse en su propia Constitución Nacional un sistema judicial provincial. Por su parte, el artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias se reservan para sí el poder que no ha sido expresamente delegado a la nación, de modo que en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional se establece cuáles son las causas que serán de competencia de la justicia federal. Fuera de estos casos, es competente la justicia ordinaria. Por eso decimos que la competencia federal es de excepción y procede taxativamente en los supuestos enumerados por nuestra Carta Magna Nacional. Ahora bien, el segundo criterio, el territorial. ¿A qué alude? Esto implica, el criterio territorial, la división del territorio en porciones ideales, es decir, dividimos en circunscripciones, en distritos, de modo que cada juez, cada órgano jurisdiccional va a tener competencia territorial dentro del distrito o circunscripción para el cual ha sido designado. ¿Cuál es la finalidad? Facilitar el acceso del justiciable a la administración de justicia. Este criterio de distribución de la competencia es relativo. ¿Qué significa? Que el juez no puede declarar la incompetencia, su incompetencia de oficio. ¿Por qué? Porque la competencia territorial, en el caso de la justicia provincial, es prorrogable. ¿Qué significa? Que las propias partes pueden desplazar la competencia de un órgano hacia otro, dentro de la misma provincia. ¿Cuáles son las formas de prórroga de la competencia territorial? Esta puede ser expresa o tácita. Expresa, cuando se incluye expresamente dentro de un contrato, por ejemplo, una cláusula en virtud de la cual las partes se someten a la jurisdicción, a la competencia territorial de determinado órgano jurisdiccional y se señala cuál. Tácita, cuando la demanda es interpuesta ante un juez que no es juez natural en razón de la competencia territorial, no es el juez que corresponde entender en razón del territorio, pero la parte demandada, la parte beneficiada con esta regla de la competencia territorial, no opone excepción de incompetencia. Esto implica que tácitamente ha aceptado la prórroga. Bien, tercer criterio de distribución de la competencia, el material. ¿A qué alude este criterio? Este criterio tiene en cuenta la naturaleza jurídica de las pretensiones esgrimidas por las partes. En función de este criterio, la competencia puede ser civil y comercial, sociedades y concursos, existen tribunales competentes en materia de ejecuciones fiscales, tribunales con competencia en lo laboral, en lo penal, en materia de familia, en lo contencioso administrativo y en lo electoral. ¿Cuál es el fundamento de este criterio de distribución de la competencia en razón de la materia? El creciente nivel de complejidad de las relaciones sociales. Hasta hace unos años, en la provincia de Córdoba, existían los fueros civil y comercial, penal, laboral. Luego surgió como un desprendimiento del civil el contencioso administrativo. Luego se especializaron los fueros en familia. Actualmente, hace poco, se han creado juzgados especializados en ejecuciones fiscales, lo que implica que la mayor complejidad de las relaciones sociales exige un mayor nivel de especialización de los magistrados, razón por la cual la competencia se divide en materia. El siguiente criterio es el cuantitativo. Este criterio utiliza una regla variable. Varía en los distintos fueros. Por ejemplo, en el procedimiento civil se toma en cuenta como criterio cuantitativo la importancia económica de las pretensiones esgrimidas por las partes, es decir, el valor económico de sus peticiones. Por ejemplo, se divide entre causas de mayor cuantía y menor cuantía, y estas últimas son de competencia de los jueces de paz de campaña. El artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces de paz de campaña
serán competentes para entender en aquellas causas civiles que se susciten entre los vecinos, cuya cuantía no exceda los 40 yus, o en cuestiones que no tengan naturaleza patrimonial suscitadas como consecuencia de turbaciones o molestias entre vecinos, o cuestiones relativas a convivencia familiar. Vale decir, pretensiones de poca cuantía, competencia de la justicia de paz de campaña. Cuestiones de mayor cuantía son de competencia de la justicia ordinaria. Este criterio cuantitativo también se aplica en el fuero penal. En este caso se tiene en cuenta la importancia de la pena. En razón de este criterio, el juez correccional va a entender en aquellas causas cuyas penas, en el caso de los delitos de acción pública dolosos, cuya pena no exceda los 3 años de prisión o estén sancionados con penas no privativas de libertad. También en el caso de delitos de acción privada. Vale decir, delitos con menores penas van a ser competencia del juez correccional. El siguiente criterio, el funcional, es aquel que distribuye la competencia entre distintos órganos dentro de un mismo proceso. En función de ello encontramos tribunales de primer grado, de segundo grado y de instancia extraordinaria. En el caso del procedimiento civil, que adopta el sistema judicial de doble instancia, ante el juez acuo, ante el juez de primer grado, de primera instancia, se tramita enteramente el proceso llegando al dictado de la sentencia. El juez, el órgano jurisdiccional de segunda instancia, las cámaras de apelaciones, tendrán una función revisora de lo decidido por el juez de primera instancia y excepcionalmente cabe la posibilidad de interponer recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior de Justicia. En los procesos penales, laborales, de familia, no hablamos ya de primera y segunda instancia porque se trata de sistemas judiciales de instancia única. Hablamos sí de órganos jurisdiccionales ante quienes se sustancian diferentes etapas o fases en el proceso. Por ejemplo, ante los jueces de familia, ante el juez de conciliación, se sustancia un procedimiento de instrucción. Ante él se interpone la demanda, se contesta, se ofrece la prueba y se recepta la prueba no oralizada. Ante las cámaras se recepta la prueba oralizada en las audiencias de vista de causa o en las audiencias de debate, en el caso del proceso penal, se alega y se dicta sentencia. En contra de esta sentencia cabe la posibilidad de deducir recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal de Justicia. Vale decir, este criterio funcional o de grado presupone la existencia de órganos jurisdiccionales con diferentes funciones y diferentes jerarquías, que entienden en distintas instancias, en el caso del proceso civil, o en diferentes etapas del proceso, en el caso del procedimiento laboral, de familia y penal. El último criterio que vamos a analizar para concluir con esta temática es el criterio de división del trabajo en razón del turno. Esta es una regla para distribuir el trabajo. Normalmente es establecida por el Tribunal Superior de Justicia a través de sus acordadas, que distribuye las causas por criterios temporales y numéricos. Ejemplo, en el caso de las acciones de amparo, los tribunales competentes para recibir las acciones de amparo tienen turnos que duran una semana. Durante una semana será competente para recibir las acciones de amparo el juez civil de primera instancia y primera nominación. Concluido esta semana, será competente el juez de primera instancia y segunda nominación. Vale decir, se toma como criterio de distribución de la tarea el tiempo, en este caso, una semana. Bien, con esto hemos terminado de desarrollar el poder de jurisdicción, la competencia y los criterios de distribución de la competencia. Los espero en el siguiente bloque para analizar la competencia federal y resolver casos prácticos sobre esta temática. Como lo prometimos en el
bloque anterior vamos a comenzar a desarrollar la competencia federal. Como ya hemos referido, esta consiste en la facultad conferida al Poder Judicial de la Nación para administrar justicia en determinados asuntos con relación a determinadas personas y en aquellos litigios expresamente establecidos por la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los caracteres de la justicia federal? Esta es de naturaleza pública y de origen constitucional, tal como lo hemos referido. Es taxativa, limitada y de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Taxativa, puesto que procede solamente en aquellos supuestos regulados por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Es limitada y de excepción, puesto que solamente será competente la justicia federal en estos supuestos, porque han sido los poderes expresamente delegados por las provincias a la nación. El resto de los casos, el resto de los conflictos de intereses serán resueltos por la justicia ordinaria. Decimos también que la justicia federal es contenciosa. Esto implica que solamente procede en aquellos casos en que existe un verdadero conflicto de interés, es decir, no procede en los procesos universales y procesos voluntarios. Procesos universales, por ejemplo, un juicio sucesorio, un juicio de concurso o quiebra, un proceso voluntario, por ejemplo, un juicio de adopción. Es necesario entonces, para que sea competente la justicia federal, la existencia de un conflicto de intereses, es decir, dos partes con intereses antagónicos, opuestos, debatiendo en un proceso. El último carácter de la justicia federal es que es privativa y excluyente. Excluyente de la justicia provincial, vale decir, en todos aquellos supuestos expresamente enumerados por la Constitución Nacional, es competente la justicia federal, excluyéndose la justicia provincial para el conocimiento de estas causas. Solamente la competencia federal en razón de las personas es prorrogable a favor de la justicia ordinaria, como lo vamos a desarrollar enseguida. Continuemos analizando esta institución. La competencia federal tiene distintos criterios de distribución, tal como lo hemos analizado con relación a la justicia ordinaria en el bloque anterior. Esta se distribuye en razón del territorio, de la materia, del grado y de las personas. Competencia federal en razón del territorio. Esta procede cuando existe una afectación de derechos federales o intereses nacionales en lugares de jurisdicción federal donde se encuentre un establecimiento de utilidad nacional o sujeto a legislación nacional. Ejemplo. En la Universidad Nacional de Córdoba se produce un robo de todos los registros de las notas obtenidas por los alumnos en una determinada unidad académica, en una determinada universidad, los registros en donde constan todos los datos de los docentes. Esta será una causa de competencia de la justicia federal. ¿Por qué? Porque se ha suscitado en un establecimiento regido por legislación nacional, en donde se presta un servicio público, esto es la educación, afectando el funcionamiento de esta institución. En este caso es competencia de la justicia federal. Cabe aclarar que la competencia federal, en razón del territorio, solo existe si se afectan intereses federales o la prestación de un servicio del establecimiento de utilidad nacional. Analicemos el siguiente criterio de distribución de la competencia federal. Esto es en razón de la materia. Habrá competencia federal cuando se trate de litigios que impliquen la aplicación de la legislación federal, es decir, causas donde se controviertan derechos que se funden en normas de naturaleza federal. Por ejemplo, causas en donde se controviertan puntos regidos por la Constitución Nacional, o tratados internacionales, o leyes federales dictadas por el Congreso de la Nación, causas sobre transporte interjurisdiccional. Aquí cabe aclarar que hacemos alusión al transporte interprovincial o internacional. También pueden ser causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, causas de derecho aeronáutico o causas de naturaleza previsional regidas por la Ley 24.241, que es la Ley de Previsión Nacional, materia de radiodifusión, materia aduanera, régimen antidoping en deportes, régimen penal de estupefacientes, responsabilidad por evasión de impuestos federales, entre otras causas. La competencia federal, en razón de la materia, es improrrogable a favor de la jurisdicción
provincial. Es decir, es exclusiva y excluyente de los tribunales federales. A los jueces les corresponde declararla aún de oficio y en cualquier estado de la causa. Sigamos analizando el siguiente criterio de distribución de la competencia federal, en razón de las personas. A través de este criterio de distribución de la competencia federal, se busca asegurar la imparcialidad, asegurar la armonía nacional y las buenas relaciones internacionales. ¿Cuáles son las causas de competencia federal en razón de las personas? Aquellas en las cuales la nación o alguno de sus entes autárquicos, centralizados o descentralizados, sean parte. En estas causas en las cuales la nación o sus entes sean parte, la justicia federal, la competencia federal, es improrrogable, pero solo en aquellos supuestos en los cuales estén comprometidos los intereses patrimoniales o institucionales del Estado Nacional, o bien cuando se afecte la actividad pública estatal o esté comprometida su responsabilidad. Será prorrogable a favor de la justicia ordinaria cuando se trate de cuestiones de derecho privado común. Ejemplo, cuando el Banco Central de la Nación Argentina, que es una entidad autárquica de la nación, otorga un crédito a un particular y luego éste no paga y debe ejecutarlo. Esta causa puede ventilarse ante la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque se trata de una relación, si bien entre un ente autárquico y un particular, regidas por el derecho privado común, el derecho comercial. No se estarían afectando los intereses institucionales y patrimoniales del Estado. Bien, otra causal por la cual procede la competencia federal en razón de la materia es la intervención de un ciudadano extranjero en un proceso en contra de un ciudadano argentino o viceversa, un ciudadano argentino interpone una demanda en contra de un ciudadano extranjero. También procede la competencia federal en razón de la materia, en razón de las personas, en aquellas causas civiles entre vecinos de distintas provincias. Pero aquí cabe hacer el siguiente distingo, la siguiente aclaración. Cuando se trata de dos ciudadanos pertenecientes a diferentes provincias que litigan en una tercera provincia imparcial, aquí no resulta competente la justicia federal, por cuanto la garantía de imparcialidad ya está asegurada. Solamente será competencia de la justicia federal cuando el conflicto se sustancie en la provincia en la cual alguno de los litigantes esté domiciliado, porque se corre el riesgo de que el órgano jurisdiccional beneficie al coprovinciano. Ese es el fundamento de la justicia federal, la competencia federal. Otras causas en las cuales resulta competente la justicia federal en razón de las personas se da cuando un Estado extranjero es parte, ya sea como actor o demandado. También en las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Finalmente, cuando una provincia es parte, como actora o demandada, también resulta competente la justicia federal. Cabe aclarar que la justicia federal en razón de las personas es prorrogable a favor de la justicia ordinaria, ya sea expresa o tácitamente, tal como lo explicamos recientemente. La competencia federal no puede ser invocada de oficio y solamente debe ser invocada, alegada por la persona que resulta beneficiada con esta competencia excepcional. Por ejemplo, en una causa ventilada entre un ciudadano argentino y un extranjero. Como el fuero de extranjería ha sido instituido a favor del extranjero para garantizar la imparcialidad de los tribunales, es necesario que esta persona lo invoque. En el caso de un conflicto entre dos ciudadanos de distintas provincias, sustanciado en la provincia en la cual se domicilia el actor, es necesario que el demandado, que es el beneficiario de la competencia federal, sea quien invoque esta. ¿Está claro? Seguimos analizando la competencia federal. Vamos a analizar a continuación la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las causas llegan a este órgano jurisdiccional por dos vías, por vía originaria o derivada. Las causas que son de competencia originaria de la Corte Suprema son aquellas que se interpone la demanda, se sustancia y se decide íntegramente ante la Corte Suprema, que actúa como tribunal de única instancia. Mientras que las causas que llegan a la Corte Suprema vía derivada implica que se han sustanciado y tramitado
ante los juzgados inferiores, ante un juzgado federal. Luego, en contra de esta sentencia, se ha apelado ante las cámaras federales y en contra de las resoluciones de estos órganos se interponen recursos que resolverá la Corte Suprema. Analicemos las causales. Competencia originaria de la Corte Suprema. Esta es improrrogable a favor de las provincias. Proceden aquellas causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. También en aquellas causas en las cuales las provincias sean partes. No las entidades autárquicas o descentralizadas ni municipios, solo la provincia. Analicemos ahora las causales de competencia derivada de la Corte Suprema. El resto de las causas, cuando llegan a la Corte Suprema en virtud de recursos de apelación ordinaria en contra de sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelación, o recursos de revisión en materia penal contra las sentencias firmes de la Cámara Nacional de Casación Penal, o bien recursos en contra de las sentencias definitivas de las cámaras federales de la Seguridad Social, o bien recursos extraordinarios deducidos en contra de las sentencias definitivas que dictan los superiores tribunales de cada provincia, o bien por recursos directos, o en casos de recursos de queja por retardada justicia. Como ven ustedes, la competencia derivada procede como consecuencia de la interposición de vías impugnativas en contra de decisiones dictadas por tribunales federales inferiores. Ahora bien, ya hemos desarrollado los conceptos teóricos sobre jurisdicción, competencia, competencia ordinaria, competencia federal. Quiero que apliquemos estos conocimientos a la resolución de casos prácticos que se van a plantear en su futuro ejercicio profesional. Caso 1. Eugenio, de nacionalidad argentina y domiciliado en Córdoba, celebra un contrato de locación de servicios con Alberto, ciudadano español. Este último incumple la prestación a su cargo y Eugenio decide iniciar un juicio en su contra. ¿Cuál es el juez competente? ¿Es prorrogable la competencia en este caso? En este caso, el juez competente es el juez federal, por cuanto se trata de un conflicto entre un ciudadano argentino y un extranjero. ¿Es prorrogable? Sí, a favor de la justicia ordinaria. ¿Podría el actor, luego de interponer la demanda, invocar la jurisdicción, la competencia federal? No, esta solamente es invocable por su beneficiario, es decir, el ciudadano extranjero. En este caso, Alberto. Analizamos el segundo caso práctico. La provincia de San Luis decide iniciar un juicio en contra de la provincia de Formosa por cuanto esta última no ha cumplido un acuerdo firmado entre ambas provincias sobre materia civil y comercial. ¿Cuál es el tribunal competente? ¿Es prorrogable la competencia en este caso? El órgano jurisdiccional competente en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación por competencia originaria, ya que se trata de un conflicto entre dos provincias. ¿Es prorrogable? No, no lo es. La competencia de la Corte Suprema originaria es improrrogable a favor de la jurisdicción ordinaria, es decir, la jurisdicción provincial. Analizamos el tercer caso práctico. La empresa cordobesa El Sol, sociedad anónima, celebra un contrato de transporte de mercaderías con el señor Esteban Sosa, domiciliado en Córdoba. Esta contratación se rige por las normas del Código de Comercio, que es una ley nacional. Se celebra en la ciudad de Córdoba y se cumplirá en la misma ciudad. Ante el incumplimiento del señor Sosa, la empresa El Sol S.A. decide demandarlo ante la justicia ordinaria de la ciudad de Córdoba. Después de la tramitación íntegra de la causa y no habiendo el demandado cuestionado la competencia, el juez, en oportunidad de dictar sentencia, declara de oficio su incompetencia por entender que es competencia federal lo relativo al transporte terrestre. Y como éste reviste el carácter de orden público, corresponde pronunciarse de oficio. Ahora bien, la primera pregunta a responder. ¿Cómo resolvería usted el caso? La demanda y el proceso ha sido correctamente planteado entre la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque si bien se trata de un contrato de transporte, es un contrato que se celebra y se cumple dentro de la provincia de Córdoba, de modo que no se trata de una cuestión competencia de la justicia federal en razón de la materia. ¿El juez puede pronunciarse de oficio? No, porque en este caso se trata de competencia provincial. Si hubiese sido competencia federal, sí, porque esta es improrrogable. 2. Si el demandado fuese italiano, ¿qué tribunal sería competente? En este caso, sí sería competencia de la justicia federal, de un juzgado federal, pero no en razón de la materia, sino en razón de la persona, porque el demandado es extranjero. B.
El demandado contesta la demanda y nada dice con respecto a la competencia del tribunal provincial. Posteriormente, el actor advierte al tribunal que como el demandado es italiano, resulta competente la justicia federal. Usted, como juez, ¿haría lugar al pedido del actor? No. ¿Por qué? Porque la justicia, la competencia federal, solamente debe ser invocada por su beneficiario, es decir, en este caso, el demandado italiano. Si él no la invoca, implica una prórroga tácita de la competencia federal a favor de la provincial. Finalmente, si usted fuese el juez de la causa, al recibir la demanda y advertir que el demandado es extranjero, ¿se inhibiría y remitiría las actuaciones de oficio a la justicia federal? No, por los motivos que explicitamos recién. El demandado, que es el beneficiario, puede prorrogar tácitamente la competencia a favor de la justicia ordinaria. Finalmente, si en el contrato se incluye una cláusula por la cual las partes renuncian al fuero federal y se someten en la justicia ordinaria provincial, ¿podría en este caso el demandado extranjero plantear la excepción de incompetencia y solicitar la remisión de la causa a la justicia federal, fundando su petición en el fuero de extranjería? No. ¿Por qué? Porque ya ha habido una manifestación de voluntad en este sentido expresa, incluyendo una prórroga dentro del contrato, salvo que invoque nulidad del contrato, vicios en la voluntad, vicios en la buena fe. Caso contrario, no. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el bloque 3 del módulo 2, organización judicial. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este bloque 3, organización judicial? Primero de ellos es comprender la dimensión y alcance del concepto de juez o tribunal. Comprender la dimensión y alcance de la función del Ministerio Público, ya sea fiscal o pupilar. Conocer la organización judicial e identificar los roles que desempeñan los operadores de la justicia en los distintos fueros, jueces, abogados, Ministerio Público, etc. Ahora damos inicio a lo que es el tema organización judicial. Para poder hablar de la organización judicial, debemos remontar a lo que es el derecho constitucional cuando hacemos referencia a la forma de Estado. La Constitución Nacional establece en el artículo 1 la forma de Estado como la forma federal. Cuando hacemos referencia a federal, podemos decir que tenemos dos órbitas de gobierno, un gobierno nacional o federal y una órbita de gobierno provincial. Por lo tanto, también tenemos en la justicia dos órbitas, una órbita nacional o de excepción y una justicia provincial u ordinaria. Acá en estas filminas hice alusión a las palabras de Palacio, que hace referencia a que la administración de justicia se halla confiada a determinados órganos del Estado. Cada uno de estos órganos del Estado está integrado por un conjunto de personas que cumplen distintas actividades. Y todas esas actividades concurren al integral cumplimiento de lo que es la función judicial. La más trascendente de estas actividades está confiada a lo que es el juez. Bueno, acá tenemos lo que es el tribunal. El tribunal puede estar constituido por un sujeto, digamos, puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal, que en este caso tiene que estar integrado por la cantidad de vocales que sea impar. Tribunal proviene de tribuno, tribu. La doctora Lela Rúa y la doctora González de la Vega Goppel
hacen referencia a un concepto de tribunal. Y dicen que el tribunal es el órgano público que va a integrar la relación jurídico-procesal, es uno de los sujetos necesarios del proceso judicial, y que es establecido institucionalmente para impartir la justicia en el caso. El juez o tribunal tiene los siguientes caracteres. El primero de ellos es que es público, porque, como dijimos, la función judicial está a cargo del Poder Judicial, que es uno de los poderes públicos del Estado Nacional. Después, que es permanente. Esto deriva de lo que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces tienen que ser fijados por ley antes del hecho de la causa. Es la garantía de juez natural. Y la prohibición de crear comisiones ad hoc, comisiones especiales para juzgar casos particulares. Sedentario hace referencia a que el tribunal está sentado en una sede geográfica determinada. Y el cuarto requisito, el último, es que tiene que ser letrado. ¿Qué quiere decir letrado? Que sea un abogado que tenga conocimientos técnicos. El juez tiene que ser abogado y con conocimientos específicos en la materia. El juez tiene distintos poderes, a su vez tiene deberes y tiene garantías. Los poderes podemos decir que son un conjunto de facultades que tiene el juez en el proceso. Tiene facultades tanto decisorias, o sea, de dictar resoluciones en el proceso judicial, que cuando vieron la unidad de jurisdicción y competencia con la doctora Lichtenberg, deben haber estudiado lo que son las facultades decisorias del juez. La posibilidad, entonces, de dictar sentencias, decretos de mero trámite propiamente dichos y autos interlocutorios. Después tenemos las facultades ordenatorias del proceso judicial, que se dan a lo largo de todo el proceso judicial. Es cuando el juez provee las diligencias, las peticiones realizadas por los particulares. Y por último, el juez tiene facultades disciplinarias en virtud del principio de moralidad que rige en el proceso y tiene la facultad de poder aplicar sanciones a aquellos litigantes que actúan en forma maliciosa. Esto está previsto en el artículo 83 del Código Procesal Civil. A su vez, dijimos que también, además de poderes, el funcionario judicial, o sea, el juez, tiene deberes. El deber fundamental que tiene es de administrar justicia en los casos que son requeridos por los particulares. Este deber fundamental de administrar justicia es un correlato de lo que es el derecho que tienen todos los ciudadanos de realizar peticiones ante los órganos jurisdiccionales y que esas decisiones y que el tribunal resuelva sus requerimientos, independientemente de cuál sea el contenido de la resolución, ¿no? Esto es lo que se conoce como acceso a la jurisdicción. Otros deberes con los que tiene el juez, digamos, dentro del proceso judicial, están establecidos en el artículo 155 de la Constitución Provincial. Uno de ellos es que tienen la obligación de comparecer a sus despachos en las horas, digamos, de oficina, a su vez resolver las causas dentro de los plazos establecidos en la ley, y el último fundamental, que esto hace al garantizar el derecho de defensa de las partes, es fundamentar las resoluciones que dicte. El juez también tiene prohibiciones que están establecidas en la provincia de Córdoba, en la Constitución Provincial, en el artículo 156, que prohíbe a los jueces participar en la política, ejercer una profesión o empleo. Este principio, esta prohibición, tiene excepciones a la regla, como por ejemplo ejercer la docencia y la investigación. Tranquilamente un magistrado, un funcionario judicial, puede ejercer también la docencia y la investigación. La tercera prohibición es realizar actos que comprometan la imparcialidad del juzgador. Tenemos a su vez que los jueces cuentan con garantías. Estas garantías tienden a asegurar la independencia y la imparcialidad del órgano judicial. Tenemos una de ellas es la inamovilidad en su cargo mientras dure su buena conducta. Otra es la remoción solamente por causales preestablecidas por la ley, entre ellas mal desempeño de su cargo, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de algún delito. Esto es modo de ejemplos y lo pueden consultar en la Constitución. Inmunidad de arresto, al igual que los legisladores,
y no disminución de las remuneraciones. Esto también es llamado intangibilidad de las remuneraciones o salarios. ¿Cómo se designan a estos funcionarios judiciales, a estos magistrados? Tenemos distintos sistemas. En el derecho comparado tenemos que puede ser por medio de elección popular, directamente por el pueblo, la cooptación, que es la elección de los jueces por sus pares, el concurso de oposición y antecedentes y la selección por los otros poderes políticos del Estado. Nosotros, en el orden nacional, podemos decir que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son elegidos por vía de selección política. En cambio, los otros jueces son elegidos por vía de concurso judicial ante el Consejo de la Magistratura. En la provincia de Córdoba tenemos la selección es política y los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura unicameral. A su vez, se tiene que respetar un orden de mérito que es establecido por el Consejo de la Magistratura, en concurso de oposición y antecedentes. Tenemos cómo podemos remover a un funcionario judicial, a un juez, a un magistrado. En la Nación, al igual que en Córdoba, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, son removidos por medio de un juicio político. Los otros jueces, en cambio, por intermedio del jury de enjuiciamiento. Como dijimos, para remover a un magistrado, a un funcionario judicial, tiene que haber alguna de las causales, darse alguno de los supuestos de las causales predeterminadas. Negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de un delito, inhabilidad físico-psíquica, morosidad. Bueno, la justicia civil en Córdoba, ¿cómo está organizada? Primero tenemos los jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones, que eso sería una segunda instancia, y una instancia extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia. En el proceso civil tenemos un proceso escrito que se caracteriza por ser un proceso de doble instancia, que está organizado jerárquicamente. Los jueces de primera instancia son los que tienen contacto directo con los justiciables y después la Cámara de Apelaciones intervienen por vía de alzada en los casos de los recursos ordinarios, ya sea apelación o nulidad. En este caso se van a revisar los hechos y el derecho. En cuanto a la tercera instancia o instancia extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ o Tribunal Superior de Justicia tiene tanto competencia derivada, en el caso el supuesto de los recursos extraordinarios de casación e inconstitucionalidad, y también tiene competencia originaria, como el caso de la acción preventiva de inconstitucionalidad. ¿Cómo está constituido el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba? Está constituido por 7 miembros que pueden actuar en pleno, o sea, los 7 miembros juntos, o por medio de intermedio de sus salas, que intervienen 3 miembros. Puede ser sala penal, sala civil y comercial, laboral, contencioso administrativa y electoral. Bien, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia ejerce lo que es la representación del Poder Judicial por medio de su presidente. Tenemos otros funcionarios auxiliares, tenemos el secretario, el prosecretario, el oficial de justicia y los notificadores y ujieres, que lo vamos a ver en la unidad 10. Otro de los conceptos fundamentales, otro de los organismos fundamentales que intervienen en el proceso judicial es el Ministerio Público. El doctor Palacio nos da un concepto de lo que es el Ministerio Público. Dice que es el conjunto de funcionarios a quienes se le haya confiada como misión esencial la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este órgano, el Ministerio Público? Algunos consideran que es un órgano extrapoder, con la sanción en el orden nacional, con la reforma constitucional de 1994, se considera que el Ministerio Público en el orden nacional es un órgano extrapoder. Hay otra teoría que consideran que es un órgano intrapoder. Y dentro del intrapoder tenemos la tesis gubernativa, en donde podemos decir que el Ministerio Público forma parte o depende de lo que es el Poder Ejecutivo, que fue el caso del Ministerio Público en el orden nacional antes de la reforma de 1994. En Córdoba
decimos que el Ministerio Público depende del Poder Judicial. Por lo tanto, es una tesis judicialista. El Ministerio Público Fiscal ejerce funciones primordiales que están establecidas en el artículo 172 de la Constitución Provincial, que dice que es promover y preparar la acción judicial en defensa del interés público, de los derechos de las personas, ejercer y promover la acción penal pública, custodiar la jurisdicción y competencia y la normal prestación del servicio de justicia y dirigir la policía judicial. ¿Cómo está integrado? Tenemos un fiscal general, 2 fiscales adjuntos, los fiscales de cámara y los fiscales que intervienen en los juzgados de primera instancia. Actúa bajo los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica o subordinación. En el proceso civil interviene en cuestiones de competencia, en los juicios sucesorios, regula o vigila lo que sea la regularidad del trámite. El Ministerio Público está dividido en lo que es el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Pupilar. El Ministerio Público Pupilar está regido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ley 7982. La función primordial que tiene el Ministerio Público Fiscal es velar por la defensa de los intereses de los pobres, de los menores, de los ausentes. De los pobres, de aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a la justicia, para el pago de los honorarios de un profesional. De los menores, ejerce lo que es llamado la representación promiscua y de la representación de los incapaces junto al padre, tutor y curador bajo pena de nulidad, y de los ausentes en caso de personas inciertas que intervengan en un procedimiento o personas con domicilio desconocido. En este caso interviene el Ministerio Público Pupilar por intermedio de un asesor letrado, cuya función primordial es encontrar a la parte para que comparezca y se defienda por sí mismo. Llegamos a lo que son las filminas finales de lo que es este bloque 3, organización judicial. Podemos decir que el Poder Judicial, la estructura funcional, tenemos que, primero, al Tribunal Superior de Justicia, y dentro de él tenemos una doble área, un área jurisdiccional y un área administrativa. Y después tenemos a Fiscalía General, dentro de este al Ministerio Público. Como dijimos antes, el Ministerio Público, dentro de lo que es la provincia de Córdoba, decimos que es un órgano intrapoder que depende del Poder Judicial. Dentro de lo que es el área jurisdiccional, la primera parte de lo que es dentro del área del Tribunal Superior de Justicia, tenemos los distintos fueros y los distintos tribunales. Como hablamos antes, tenemos tribunales de primera instancia, tenemos las cámaras y tenemos el Tribunal Superior de Justicia en sus distintas salas y relatorias. Esta filmina la van a poder también estudiar por medio de las guías de teoría general del proceso en donde están incorporadas y hacer un estudio más detallado del contenido de las mismas. Tenemos el área administrativa del Tribunal Superior de Justicia, tenemos la Dirección de Superintendencia, la Dirección de Servicios Judiciales, la Dirección General de Administración, la Dirección del Archivo General y la Dirección de Informática. Y dentro de cada una de estas direcciones tenemos subdirecciones. Dentro de la Dirección de Superintendencia tenemos la Subdirección de Superintendencia. Dentro de la Dirección de Servicios Judiciales, la Subdirección de Servicios Judiciales. Y así sucesivamente subdirecciones dentro de cada una de las direcciones dentro del área administrativa del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto a la estructura del Ministerio Público, acá podemos ver en esta filmina que tenemos la Fiscalía General de la provincia. Dentro de la Fiscalía General tenemos un fiscal general, 2 fiscales adjuntos, tenemos los fiscales de cámara, tenemos fiscal correccional, fiscal de instrucción, fiscal de menores, fiscal en lo civil, laboral y de familia, y el fiscal electoral, y los demás auxiliares del Ministerio Público. Podemos decir como palabras finales las palabras del doctor Piero Calamandrei. El juez es el derecho hecho hombre. Solo de este hombre puede esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley. Solo si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana. Por eso se sitúa en la justicia, no simplemente en el ius.
el verdadero fundamento de los reinos, porque si el juez no está despierto, la voz del derecho queda desviada y lejana, como las inaccesibles voces de los sueños. Esta, como dijimos, son palabras del autor Piero Calamandrei, y de este modo cerramos lo que es este bloque y nos vemos en el próximo bloque. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el último bloque de este módulo 2, que va a consistir en la estructura de los procesos civil, penal, laboral y de familia. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este bloque? Primero, distinguir los procesos según los diferentes fueros. Distinguir las etapas necesarias y eventuales del proceso judicial y en relación con los distintos fueros. Y lograr una apreciación crítica de la regulación de los procedimientos. Primero vamos a hablar de lo que es la estructura del proceso civil. El proceso civil se caracteriza por ser un proceso escrito de doble instancia. Dentro del proceso civil tenemos 4 etapas necesarias, fundamentales, que están presentes en todo proceso. La primera etapa es la etapa introductoria de las cuestiones. En esta etapa encontramos la afirmación y negación, o sea, encontramos el escrito de demanda y el escrito de contestación de la demanda. En esta etapa introductoria queda trabada perfectamente la litis. Tenemos una segunda etapa necesaria, que es la etapa probatoria. En esta segunda etapa, las partes van a ofrecer y van a diligenciar y producir todos los medios de pruebas, todas las pruebas que consideren que van a servir para acreditar los hechos que son bases de su pretensión. Esta etapa probatoria también es conocida como la etapa de confirmación. Tenemos una tercera etapa, que es la etapa discusoria, que es una etapa fundamental porque las partes en esta etapa discusoria, o también llamada etapa de evaluación, van a valorar la prueba. Es la oportunidad procesal en la que cuentan las partes para valorar todos los elementos pruebas introducidos en la etapa probatoria anterior. En esta etapa se da un acto procesal de relevancia, como son los alegatos, y los alegatos es aquel acto procesal en el cual las partes van a valorar la prueba, van a introducir elementos que, tanto jurisprudenciales o doctrinarios, que permitan convencer al juez acerca de la existencia de su pretensión y el acogimiento de su pretensión. Tenemos una última etapa, que es la etapa decisoria, en donde el acto procesal fundamental es la sentencia. El juez decide sobre todos los puntos litigiosos que fueron sometidos por los particulares a su decisión. Las primeras 3 etapas, introductoria, probatoria y discusoria, también son llamadas procesar. Y la última etapa decisoria, sentenciar. Entre la etapa discusoria y decisoria encontramos un acto procesal importante, que es el decreto de autos o decreto de autos para definitiva, que a partir de esa oportunidad procesal el juez se aboca a la causa, o sea, tiene conocimiento de la causa y se aboca para decidir sobre los puntos controvertidos.
Después tenemos etapas, dentro también de este proceso civil, etapas eventuales, aquellas que pueden estar o no presentes en un proceso civil. La primera de ellas tenemos la etapa de las medidas preparatorias. Cuando hacemos referencia a las medidas preparatorias, se refiere a las medidas, valga la redundancia, preparatorias de la demanda judicial. Una segunda etapa eventual, podemos llamarla también la etapa de prueba anticipada. Esta etapa de prueba anticipada es para ciertos casos puntuales en los cuales hay un temor fundado de que la prueba pueda desaparecer si esperamos hasta la oportunidad procesal, hasta la etapa probatoria. Entonces, el juez, en casos opcionales, puede admitir esta prueba anticipada anterior a la demanda, anterior a la oportunidad procesal para diligenciar y ofrecer la prueba. Para modo de ejemplo, podemos decir, cuando se quiere tomar una testimonial de una persona avanzada de edad que esté internada en un hospital, que esté muy enferma, con posibilidades de fallecer, el juez puede autorizar que se le tome la testimonial a esta anciana o anciano en la clínica cuando esta persona sea un testigo fundamental de la causa, por ejemplo. Entre otras pruebas anticipadas que pueden consultarlas en el Código Procesal Civil y Comercial. Después tenemos las medidas cautelares. Una de las medidas cautelares se pueden dar con anticipación antes de la demanda, durante el proceso o en la etapa de ejecución de sentencia. A modo de ejemplo, podemos decir el caso del embargo preventivo, que se traba antes, es una etapa, digamos, eventual, se traba antes de la demanda y tiene la obligación, la persona que solicita el embargo, de iniciar demanda dentro del plazo de los 10 días posteriores. Después tenemos otra etapa eventual, que es la etapa impugnativa. Esta es una etapa fundamental en la cual el sujeto, o sea, la parte que interviene en el proceso, la parte que se considera agraviada por esa resolución judicial que se dicta en el proceso, puede iniciar esta etapa impugnativa. Interponer recursos tanto ordinarios como extraordinarios. Otra etapa eventual es la etapa de ejecución de la sentencia, que se da en el caso puntual en que el demandado o la persona, digamos, que debe cumplir con la establecido en la sentencia, no cumpla en forma voluntaria, sino que al no cumplirla, la parte interesada debe solicitar la ejecución de la misma. Después, en cuanto a la estructura en el proceso penal, podemos decir que el proceso penal se caracteriza por ser un procedimiento oral y de instancia única. Esa instancia única se divide en dos etapas. Tenemos dentro de las etapas necesarias de un proceso común, un proceso tipo, tenemos la primera etapa, que es la etapa de la investigación penal preparatoria. La etapa de la investigación penal preparatoria puede ser una investigación fiscal preparatoria, como lo dice hacer investigación fiscal ante el Ministerio Público Fiscal, que investiga y acusa, o una investigación jurisdiccional ante juez de control. En este caso de investigación jurisdiccional, son los supuestos en que el imputado sea algún sujeto que goza de algún privilegio constitucional, un diputado, un senador, etc. Y el juicio, a posteriori de esta etapa de la investigación penal preparatoria, que finaliza con la elevación de la causa a juicio, tenemos el juicio propiamente dicho. El juicio propiamente dicho se lleva ante un tribunal que es la Cámara de Crimen, que está constituido por 3 sujetos, es pluripersonal. En esta etapa de juicio propiamente dicho, se receptúan todas las pruebas que sean analizadas, la prueba testimonial, la prueba confesional, y se da un acto procesal de importancia que son los alegatos. A su vez, el tribunal, la Cámara, dicta sentencia. También dentro de lo que es la estructura del proceso penal, podemos hablar de etapas eventuales como la etapa impugnativa, que también aquella persona que se considere agraviada, o sea, que considere que esa decisión judicial dictada le causa un daño material o un daño moral, puede solicitar la impugnación de la misma.
En esta etapa solamente cabe la posibilidad de interponer recursos extraordinarios, a diferencia del proceso civil, que se pueden interponer recursos tanto ordinarios como extraordinarios. Tenemos la estructura dentro del proceso laboral, que también es un proceso oral de instancia única, al igual que el proceso penal y el proceso de familia, que posteriormente vamos a ver. Tenemos dos etapas necesarias. La primera etapa es ante el juez de conciliación. En esta etapa se trata de lograr el avenimiento, la conciliación, valga la redundancia, de las partes. El primer acto procesal de importancia tenemos lo que es la audiencia de conciliación, en donde la parte demandada, digamos, comparece a la audiencia de conciliación y va a, en caso en que no haya acuerdo, va a contestar la demanda a través de un memorial de contestación de demanda. En esta etapa también ante el juez de conciliación se receptúan todo lo que sean las pruebas escritas y a su vez las pruebas de reconocimiento y de exhibición de los libros judiciales. Todas las pruebas escritas, por ejemplo las documentales, las informativas, también las periciales, entre otras. Una vez finalizada, diligenciada toda la prueba escrita ante el juez de conciliación y tomadas tanto la audiencia de conciliación como la audiencia de prueba, donde se receptúan las audiencias, digamos, de reconocimiento y las audiencias de exhibición de libros, hay un decreto que es el decreto de elevación de la causa a juicio. Con esto se pasa a una segunda, digamos, etapa dentro de una única instancia, que es ante la Cámara del Trabajo, en donde se lleva a cabo el juicio propiamente dicho. En esta etapa, ante la Cámara del Trabajo, se van a receptuar todas las pruebas que sean oralizadas, al igual que en el proceso penal, la confesional, la testimonial. Se va a dar también un acto procesal de relevancia, como son los alegatos. Y por último, se dicta sentencia. También tenemos dentro de la estructura del proceso laboral etapas eventuales, etapas de ejecución de sentencia y la etapa impugnativa. Luego tenemos la estructura del proceso de familia. Dentro de la estructura del proceso de familia, que al igual que el proceso penal y el proceso laboral, es un proceso que es oral, es oralizado y es también de instancia única. ¿Cuáles son las etapas necesarias, las que indefectiblemente tienen que estar? Tenemos una etapa prejurisdiccional obligatoria para determinados supuestos, que una vez en determinados supuestos en donde esta etapa prejurisdiccional sea obligatoria, se va a necesitar, para poder acudir ante el juez de familia, un certificado de cumplimiento de la etapa prejurisdiccional obligatoria. Junto con el certificado, se inicia la segunda etapa ante el juez de familia. El juez de familia va a tratar de lograr también el avenimiento de las partes que integran el proceso de familia. Esta etapa de avenimiento de las partes, también ante el juez de familia, se receptúan lo que son las pruebas escritas. Luego, finalizada esta etapa ante el juez de familia, no logrado en el avenimiento de las partes, se pasa a otra etapa, que es el juicio propiamente dicho, ante la Cámara de Familia. En este caso, la Cámara de Familia va a dictar resolución judicial y a su vez va a receptar todo lo que sean las pruebas oralizadas, la testimonial y la confesional. A modo de síntesis de lo que es esta etapa, este bloque de estructura de los distintos procesos judiciales, ya sea en el fuero civil y comercial, en el fuero penal, en el fuero laboral y en el fuero de familia, debemos distinguir tres cosas básicas. Primero de ellos, que el proceso civil se caracteriza por ser un procedimiento escrito y de doble instancia. O sea, tenemos tanto tribunales de primera instancia, tenemos las cámaras de apelación, que también van a dictar sentencia, y por último tenemos
el Tribunal Superior de Justicia que interviene en los recursos extraordinarios. En cambio, en los procedimientos orales de instancia única, como es el procedimiento penal, el procedimiento laboral y el procedimiento de familia, son procedimientos de instancia única en donde tenemos una primera etapa en donde el sujeto que interviene en esta primera etapa, ya sea el fiscal en el procedimiento penal o el juez de control en determinados casos, el juez de conciliación y el juez de familia, no van a dictar sentencia al fondo, sino van a diligenciar, digamos, toda la parte de pruebas escritas y recién ahí se va a la etapa de juicio propiamente dicho. En el caso del proceso penal, el juicio propiamente dicho es ante la Cámara del Crimen, que como dijimos es un tribunal colegiado, integrado por 3 miembros. Similar es el caso del procedimiento laboral, en donde también el juicio propiamente dicho es llevado ante la Cámara del Trabajo, que digamos también es un tribunal pluripersonal, o sea, intervienen 3 vocales. En determinados supuestos se está autorizando también la posibilidad de que actúen con un solo vocal en forma unipersonal. Y también tenemos en el procedimiento de familia que la segunda etapa del juicio propiamente dicho es cumplida, o sea, el órgano que tiene facultades decisorias es la Cámara de Familia, que también es pluripersonal, intervienen 3 miembros. Una vez finalizado esto y entendí bien lo que es la estructura de los distintos procedimientos, que es fundamental para lo que es el desarrollo profesional de un sujeto, vamos a hacer alusión a las palabras finales del doctor Palacio. Aunque el proceso configura jurídicamente un fenómeno único, no siempre se encuentra normativamente regulado de acuerdo con las mismas modalidades y efectos. Ciertas circunstancias, como son la naturaleza del órgano decisor, la existencia o inexistencia de un conflicto entre partes, la índole y el número de las pretensiones y peticiones que puede tener el objeto, la forma en que se haya estructurado, constituyen variantes que dentro de aquella nulidad conceptual autorizan a formular distintas clasificaciones del proceso. Con las palabras del doctor Palacio, a modo de reflexión, damos por finalizado lo que es el módulo 2 de esta materia, Procesal 1, Teoría General del Proceso. Esperamos que los conceptos hayan quedado claros y que ayuden al estudio de esta materia.